Historia 1. Me llamo Javier, tengo 32 años y estoy en la casa de mi abuelo, quien falleció hace un mes. Aquí estoy, rodeado de recuerdos de toda una vida, tratando de organizar sus pertenencias y decidir qué hacer con todo esto. La casa, vieja y llena de polvo, parece contener historias en cada rincón, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Mientras limpiaba el estudio, un cuarto que siempre me había parecido misterioso y prohibido cuando era niño, encontré un viejo escritorio de madera. Era un mueble macizo, con cajones que chirriaban al abrirse. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, noté que uno de los cajones parecía tener un compartimento oculto. Con algo de esfuerzo, logré abrirlo y, para mi sorpresa, encontré un sobre envejecido con mi nombre escrito a mano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al abrir el sobre, descubrí un testamento. Al principio, pensé que solo sería una típica declaración de bienes y deseos post-mortem. Sin embargo, a medida que leía, mis manos comenzaron a temblar. El documento no solo contenía instrucciones sobre la herencia, sino también confesiones de crímenes atroces cometidos por mi abuelo durante su juventud. Hablaba de actos violentos y secretos oscuros que nunca habían sido descubiertos por la policía. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que el hombre cariñoso y sabio que yo conocía hubiera hecho cosas tan terribles? La incredulidad me embargaba. Mientras trataba de procesar la información, me di cuenta de que necesitaba compartir esta historia. Si quieres seguir descubriendo más detalles escalofriantes de mi investigación y saber cómo esta historia se desarrolla, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte nada. Los detalles eran escalofriantes y específicos, describiendo con precisión actos de violencia y manipulación. Sentí una mezcla de náuseas y horror al imaginar a mi abuelo, el mismo que me contaba historias antes de dormir, siendo el protagonista de tales atrocidades. Me preguntaba si alguien más en la familia sabía algo sobre esto. ¿Acaso mi madre o mis tíos tenían idea de lo que su padre había hecho? De repente, la casa que me parecía acogedora se tornó siniestra. Cada sombra y cada crujido de la madera adquirieron un nuevo significado, haciéndome sentir observado. Me costaba respirar, y mi mente estaba llena de preguntas. Sabía que tenía que investigar más y encontrar la verdad, por mucho que doliera. La verdad en las palabras de mi abuelo me dejó perturbado, y no podía dejar de pensar en ello. Decidí que necesitaba saber más. Necesitaba confirmar que lo que había leído era real. Así que me embarqué en una investigación que comenzó con los archivos de la casa y me llevó a lugares que jamás hubiera imaginado. Empecé buscando en el ático, donde mi abuelo guardaba cajas de recuerdos. Entre fotos antiguas y documentos, encontré recortes de periódicos de hace décadas, cuidadosamente almacenados. Los titulares hablaban de desapariciones misteriosas, crímenes sin resolver y eventos trágicos que coincidían con los relatos del testamento. Mi abuelo, aparentemente, había mantenido un registro de estos eventos, como si fueran trofeos de sus oscuros logros. Uno de los artículos más inquietantes hablaba de una serie de asesinatos que ocurrieron en nuestra ciudad en los años 50. Las víctimas eran todas jóvenes mujeres, y el modus operandi descrito en el artículo coincidía con los detalles de las confesiones de mi abuelo. Mi corazón se hundió al ver la foto de una de las víctimas, una joven con una sonrisa brillante, ajena al destino que le aguardaba. Me preguntaba cuántas vidas había destruido mi abuelo y cuántas familias habían quedado rotas por sus acciones. Decidí visitar la biblioteca local para buscar más información. Pasé horas revisando microfilms de periódicos antiguos, anotando detalles que podrían ayudarme a entender mejor los crímenes. En uno de esos días, mientras revisaba un artículo particularmente detallado sobre un asesinato, noté una pequeña nota en el margen que mencionaba a un testigo que nunca fue encontrado. El nombre me resultó familiar.
Era el alias que mi abuelo solía usar en sus cartas. El siguiente paso fue hablar con mi madre. No quería creer que ella supiera algo, pero necesitaba respuestas. Cuando le mencioné los nombres y los eventos, su rostro palideció. Me confesó que siempre había sospechado algo, pero nunca tuvo pruebas. Recordaba a su padre como un hombre estricto y distante, con momentos de inexplicable violencia. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No solo había sido un monstruo, sino que también había logrado mantener sus secretos a salvo por décadas, ocultando su verdadera naturaleza bajo la fachada de un abuelo cariñoso. Con cada pieza del rompecabezas que descubría, la imagen se volvía más aterradora. La casa misma parecía contener el eco de sus crímenes, y cada rincón me recordaba la dualidad de mi abuelo. Tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino por las víctimas que nunca encontraron justicia. La verdad debía salir a la luz, por mucho que doliera. Con la confirmación de los horrores cometidos por mi abuelo, me encontré en una encrucijada. Revelar la verdad significaba exponer a mi familia al escándalo y la vergüenza, pero mantener el secreto implicaba vivir con el peso de la complicidad. Después de muchas noches sin dormir, decidí que debía enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Convoqué a una reunión familiar en la casa de mi abuelo. Mis padres, mis tíos y mis primos se sentaron alrededor de la mesa del comedor, la misma donde habíamos celebrado tantas navidades y cumpleaños. El ambiente era tenso, y podía sentir la curiosidad y la preocupación en sus miradas. Tomé aire profundamente y comencé a contarles lo que había descubierto. Les mostré el testamento y los recortes de periódico, explicando los crímenes que había confesado mi abuelo y cómo había confirmado la veracidad de esos eventos. A medida que hablaba, vi la incredulidad y el horror en sus rostros. Mi madre rompió a llorar, y mi padre apretó los puños con furia contenida. Uno de mis tíos se levantó bruscamente, incapaz de soportar más, y salió de la habitación. La discusión que siguió fue intensa. Algunos querían mantener el secreto para proteger el nombre de la familia, mientras que otros, como yo, sentían que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, llegamos a un consenso. Acudiríamos a las autoridades y permitiríamos que la justicia hiciera su trabajo. No podíamos seguir viviendo con el peso de esos crímenes sobre nuestras conciencias. Contacté a un abogado y a un periodista de confianza, entregándoles toda la evidencia que había recopilado. La historia salió a la luz, y la reacción pública fue abrumadora. La comunidad estaba en shock, y muchas familias se enfrentaron a viejas heridas al recordar los crímenes no resueltos de décadas pasadas. En casa, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La imagen de mi abuelo quedó irremediablemente manchada, y la casa, una vez llena de recuerdos felices, ahora solo evocaba dolor y traición. Vendimos la propiedad, y cada uno de nosotros trató de seguir adelante, pero las cicatrices permanecieron. Sin embargo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Al final, la verdad, por dolorosa que fuera, había prevalecido. Las víctimas de mi abuelo finalmente encontraron algo de justicia, y nosotros aprendimos a vivir con el legado de oscuridad que había dejado atrás. La historia de mi abuelo se convirtió en una advertencia sobre los secretos y la importancia de enfrentar la verdad, sin importar el costo. Historia 2. Mi nombre es Elena, y soy enfermera privada. Me contrataron para cuidar a un anciano llamado Don Miguel, quien sufría de una enfermedad degenerativa. Su familia, compuesta por su hija Ana y su nieta Laura, necesitaba ayuda constante debido a la gravedad de su condición. A primera vista, eran una familia amorosa y preocupada, pero yo sabía que debajo de esa fachada se escondía una historia diferente. Desde el primer día, noté que Don Miguel estaba desorientado y vulnerable. Ana y Laura parecían sinceramente preocupadas por su bienestar, pero para mí, era una oportunidad perfecta.
Tenía una larga experiencia en el cuidado de ancianos, pero también tenía un pasado oscuro que había logrado mantener en secreto. Mi comportamiento profesional y apariencia amigable eran suficientes para ganarme la confianza de cualquier familia. En las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Me aseguré de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, administrando los medicamentos recetados y brindando la atención necesaria. Sin embargo, poco a poco, empecé a introducir cambios sutiles en el tratamiento de don Miguel. Añadí medicamentos adicionales sin consultar a nadie, asegurándome de que sus síntomas empeoraran progresivamente. Observaba con satisfacción cómo su salud se deterioraba, mientras Ana y Laura se mostraban cada vez más desesperadas. Aprovechaba cualquier oportunidad para aislar a don Miguel, limitando las visitas y haciendo creer a la familia que eran necesarias para su recuperación. Mi plan estaba funcionando a la perfección, y cada día me acercaba más a mi objetivo. Había momentos en los que don Miguel parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero su debilitada condición le impedía hacer algo al respecto. Sus intentos de alertar a su familia eran en vano, ya que siempre encontraba la manera de silenciarlo. La familia, confiada en mi profesionalismo, no sospechaba de mis verdaderas intenciones. Para ellos, yo era una bendición en medio de su tormento, pero para mí, ellos eran simplemente otra víctima en mi lista. Así comenzó mi tiempo con la familia de don Miguel. Lo que para ellos era un acto de esperanza y cuidado, para mí era el inicio de una manipulación calculada. Sabía que eventualmente todo saldría a la luz, pero mientras tanto, disfrutaba del control y el poder que tenía sobre sus vidas. La salud de don Miguel comenzó a deteriorarse de manera alarmante, y cada día que pasaba, sus síntomas se volvían más graves. Ana y Laura estaban angustiadas, sin entender por qué su padre y abuelo empeoraba a pesar de los cuidados. Yo, por supuesto, sabía la razón exacta, pero me aseguraba de mantener una fachada de preocupación y dedicación. Comencé a administrar medicamentos adicionales que no estaban prescritos, justificando que eran necesarios para su bienestar. Ana me cuestionaba a veces, pero siempre tenía una respuesta convincente y profesional. Ella confiaba en mi experiencia y en mi aparente dedicación a su padre. Las noches eran mis aliadas. Aprovechaba la oscuridad y el silencio para introducir cambios en los tratamientos que pasaban desapercibidos durante el día. Aislaba a don Miguel de manera estratégica. Cada vez que Ana o Laura querían pasar tiempo con él, les decía que necesitaba descansar o que sus visitas podían alterarlo. Inventaba síntomas y reacciones para mantenerlas alejadas. A veces, don Miguel trataba de comunicar su incomodidad, pero yo siempre encontraba la forma de desviar la atención o minimizar sus preocupaciones. La tensión en la casa aumentaba. Ana y Laura discutían con más frecuencia, confundidas y frustradas por la falta de mejoría de don Miguel. Empezaron a cuestionar sus propias decisiones, sintiéndose culpables por no poder hacer más. Yo observaba con una mezcla de satisfacción y desprecio. Sabía que cada discusión y cada lágrima las debilitaba, haciéndolas más dependientes de mí. Una noche, encontré a don Miguel intentando escribir algo. Se notaba débil y desesperado. Le quité el papel y el bolígrafo, asegurándome de que no pudiera dejar ningún mensaje para su familia. Sus ojos reflejaban miedo y resignación, pero yo solo veía una víctima más en mi camino. Ana y Laura nunca sospecharían de mí. Para ellas, yo era una profesional dedicada, un soporte en medio de la tormenta. Pero en realidad, yo era la tormenta, la causa de su sufrimiento. La situación en la casa se volvía cada vez más tensa y desesperante. Ana comenzó a tener dudas, pero cada vez que intentaba investigar o cambiar algo, yo estaba un paso adelante, manipulando la situación para que todo pareciera parte del proceso natural de la enfermedad de don Miguel. La verdad estaba cerca de ser descubierta, pero yo tenía la seguridad de que aún controlaba el juego.
El tiempo avanzaba, y la salud de don Miguel seguía empeorando. Ana, cada vez más desesperada, decidió revisar los registros médicos y las anotaciones que yo llevaba. Fue entonces cuando encontró inconsistencias, medicamentos que no estaban prescritos y notas que no coincidían con lo que el doctor había indicado. Su desconfianza creció y decidió instalar cámaras ocultas en la casa, sin informarme. Una noche, mientras creía estar sola, administré una dosis de un medicamento no autorizado. Lo hacía con la misma frialdad y precisión de siempre, segura de mi control sobre la situación. Pero esta vez, Ana y Laura estaban observando desde otra habitación, viendo en las pantallas cómo yo manipulaba el tratamiento de don Miguel. El enfrentamiento fue inevitable. Ana, con lágrimas en los ojos, me confrontó, exigiendo respuestas. Laura llamó a la policía mientras yo intentaba defenderme, alegando que todo lo que hacía era por el bienestar de don Miguel. Pero las cámaras no mentían. Las grabaciones mostraban claramente mis acciones y mis intenciones. La policía llegó rápidamente, y no tuve más opción que confesar. Admití haber manipulado el tratamiento de don Miguel, causando intencionalmente su sufrimiento para mantener mi control sobre la familia. Fue un momento de tensión y terror, tanto para ellos como para mí. Mis actos fueron desnudados ante todos, y ya no había lugar para esconderme. El juicio fue breve pero devastador. Las pruebas eran irrefutables, y mi confesión selló mi destino. Fui condenada a pasar varios años en prisión, pagando por el sufrimiento que había causado. En la cárcel, tenía mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones, aunque la reflexión no traería de vuelta la salud de don Miguel, ni aliviaría el dolor de su familia. La historia de mi tiempo con la familia de don Miguel llegó a su fin, no como la cuidadora dedicada que ellos creían, sino como la villana de su peor pesadilla. La confianza que me otorgaron fue traicionada de la peor manera, y ahora, desde mi celda, debo enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mis días de manipulación y poder quedaron atrás, reemplazados por la fría realidad de la prisión. Allí, sin poder esconderme detrás de una fachada de profesionalismo, aprendí que el verdadero terror no solo reside en causar dolor, sino en vivir con la culpa de haber destruido vidas inocentes. Si te ha impactado esta historia, te invito a compartir tus propias experiencias o historias de terror en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos inquietantes. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias aterradoras.